Capacidad del proceso. Vamos a construir indicadores CP y CPK dentro de la teoría del control estadístico de la calidad. Para una comprensión de la teoría de 6 sigmas es necesario el entendimiento del concepto capacidad del proceso y control del proceso. Son dos palabras claves que hay que manejar en un proceso productivo: capacidad y control. La filosofía detrás de 6 sigmas es que se midan los defectos de un proceso, llevar a cabo su eliminación sistemática y llegar tan cerca como sea posible a la perfección del proceso productivo. Para esto debo tener procesos capaces y controlados. El tema de hoy va a ser capacidad. Vamos a ver gráficamente qué se entiende por capacidad y control. Vamos a empezar por los procesos fuera de control. Aquí tenemos un proceso con variabilidad en el tiempo en el proceso productivo. No hay control, pero hay capacidad, porque aún así, a pesar de la variabilidad, los procesos productivos se encuentran dentro del límite inferior y límite superior de las especificaciones que se pide para el modelo. Por lo contrario, un proceso ideal es un proceso que tiene en el tiempo homogeneidad, que la variabilidad está controlada. Vemos todas las distribuciones normales de igual tamaño, de igual amplitud y todas centradas en el mismo lugar, y que está dentro de las especificaciones tanto inferior como superior, dejando un margen de espacio entre la amplitud de mi proceso y la amplitud solicitada. Aquí tenemos en la parte inferior un proceso. En control, observemos que las distribuciones en todos los tiempos son normales, de igual amplitud y igual centro. Sin embargo, observemos unas colas en el proceso que me hacen que este proceso no sea capaz. O sea, es un proceso controlado, pero incapaz. Y este es el peor escenario posible: un proceso donde tenemos diferentes distribuciones en el tiempo de los valores de las variables que se miden, totalmente desuniformes, varía la amplitud y también varía el centro, y con muchos espacios fuera, con mucha producción fuera del límite inferior especificado y del límite superior. Entonces, dos escenarios: el ideal y el peor de todos, donde no hay control ni capacidad. Inferior derecho, superior izquierdo, el modelo ideal, donde tengo control y tengo capacidad. La capacidad es producir dentro de las especificaciones que tiene el proceso productivo. Vamos a recordar, en un proceso productivo, cuando tengo variables de medición, espero que el proceso sea normal, centrado, un proceso simétrico, y que en un espacio del promedio más 3 de bioestándar, el promedio menos 3 de bioestándar, debo tener el 99.7% de la producción. O sea, fuera de este intervalo de 3 sigmas a la izquierda y 3 sigmas a la derecha, prácticamente no deberé tener piezas, elementos. El proceso está fuertemente se encuentra en el espacio 3 sigmas, más o menos 3 sigmas. Es una propiedad de la distribución normal. Aquí entra el concepto de control. Tengo especificaciones, una especificación superior, una especificación inferior, y mi proceso productivo debe entrar este ancho del proceso dentro del ancho de las especificaciones. Entonces decimos que es un proceso controlado. Aquí tenemos, si estos son desvíos estándar, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 desvíos estándar. Prácticamente fuera de 3 desvíos estándar casi no hay piezas. O sea, encontrar una pieza en este modelo fuera de las especificaciones sería extremadamente raro. Vamos entonces a capacidad de un proceso. La capacidad es que tiene un proceso de producir
piezas de acuerdo a especificaciones, dentro de los límites de tolerancia. Para evaluar la capacidad del proceso es necesario contar con suficientes muestras para que el cálculo, vamos a llamar CP, se encuentra dentro de un rango estadístico. Un proceso es capaz cuando los puntos de distribución de las mediciones individuales quedan comprendidas en un intervalo dentro de más o menos 3 desvíos estándar. 3, en este caso S, cuando es una muestra. Este es un modelo de lo que estoy hablando. Tenemos un límite inferior, un límite superior, un límite inferior, un promedio, y yo tengo que encontrar dentro de este intervalo de 3 desvíos estándar al 99.7% de las piezas. Algo fuera de especificación tendría que ser muy raro. Entonces, la capacidad de un proceso supone que tengo un límite inferior, un límite superior especificado. Puedo calcular los desvíos estándar. Entonces, el CP lo vamos a definir como la variación permitida por las especificaciones sobre la variación esperada del proceso. Si este valor CP debe ser mayor de 1 para estar produciendo dentro de especificaciones. ¿Cómo se calcula entonces? El límite inferior menos límite superior sobre 6 desvíos estándar, y tengo el indicador CP, capacidad del proceso. Este indicador, calculado de esta manera, para eso tengo que conocer los desvíos estándar de la muestra que tomé. Se interpreta de la siguiente manera: si tengo un CP mayor que 2, tengo calidad, una alta calidad. Un CP de 1.33 a 2 sería muy bueno. De 1 a 1.33 adecuado. Ya menor que 1 hasta 0.67 es un CP malo, no adecuado. Y ya un CP menos 67 es muy malo y requiere de modificaciones muy largas. Entonces, está claro que ya al conocer el CP tengo una idea de mi calidad 6 sigmas que tengo en mi proceso productivo. Y por supuesto, el CP se asocia a un porcentaje de capacidad, a un porcentaje de no conforme, y lo puedo llevar a partes por millón. Por ejemplo, un CP de 1.23 significa 60 partes por millón malas, muy poco, casi nada. Estamos hablando de 99.99% de piezas buenas dentro de las especificaciones. Este es un CP de 1.33. Observemos que en 3 desvíos estándar a la derecha, 3 desvíos estándar a la izquierda. Es un proceso centrado. Voy a aclarar que el CP tiene una debilidad, que es no está tomando en cuenta el centro. Supone que el proceso está centrado. Observemos que tenemos un espacio entre lo que la variabilidad de mis piezas y el límite inferior y el límite superior. Este es un proceso incapaz. Significa que tengo una buena parte de mi producción. Recuerden que este es un histograma. Esto se hace a partir de un histograma de frecuencias, y significa que tengo muy pocas frecuencias de piezas fuera del límite superior o fuera, en este caso sí que tengo muchas piezas fuera del límite superior o fuera del límite inferior. Este es un proceso incapaz. Ahora hay un problema con el CP. ¿Qué pasa cuando el proceso productivo está descentrado? El CP no se puede dar cuenta porque no toma en cuenta el promedio, no toma en cuenta el centro. Entonces, aquí tenemos un CP mayor que 1, pero no sirve porque está descentrado. ¿Qué significa? Que si bien mi amplitud de variabilidad está controlada, el centro está corrido hacia la izquierda o a la derecha, y por lo tanto tengo un buen número de piezas de la línea roja punteada hacia la derecha, de piezas fuera de especificaciones. Bueno, este es un CP de 2 centrado. Este es un CP de 2 descentrado. Entonces, tener cuidado. Solo el CP no es suficiente para ver la calidad de un proceso. Yo puedo tener un CP alto, pero el proceso está descentrado, está corrido hacia la izquierda, a la derecha, del centro de las especificaciones,
y tener piezas fuera de especificaciones. Entonces aquí tenemos un CP muy alto de 3, excelente, centrado dentro del centro de las especificaciones, por lo tanto tengo un espacio grande entre mi producción y los límites, lo que sería extremadamente raro una pieza fuera de especificaciones. Este CP de punto 3, que está totalmente descentrado, no sirve, porque tengo mis piezas todas fuera de especificaciones. Entonces, cuidado, el CP solo no es suficiente. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta la distribución, dónde está el promedio. No se considera el promedio al calcularlo. Entonces, existe otro índice que es CP en capacidad real, índice de capacidad real, capacidad del proceso real, que se complementa con el índice CP. Y el índice CPK toma en cuenta el centro. Si el proceso está centrado, CP y CPK son muy parecidos. Si CP y CPK son diferentes, claramente hay un problema de centro. ¿Cómo se hace el CPK? Toma en cuenta el promedio de la muestra, menos el límite inferior, sobre 3 sigma, porque estamos hablando del centro a la izquierda, y luego el límite superior menos promedio sobre 3 sigmas, porque estamos del lado derecho, y se toma en cuenta el menor valor de los dos. El menor valor de los dos es el peor CPK. Muy bien, aquí tenemos un CPK centrado, que significa que el promedio de mi proceso productivo está cerca del promedio que se pide en la especificación. Aquí incluso el CP nunca puede ser negativo, pero el CPK sí. Quiere decir un CPK negativo, que se movió tanto que el centro de mi proceso productivo está fuera de las especificaciones. Entonces podemos encontrar CPK negativos. Esto es un CPK alto porque es un proceso centrado, y aparte tiene un CP seguro alto porque no se sale de las especificaciones. Aquí tenemos un CPK bajo porque se ha movido el centro de mi proceso productivo. Está a la derecha del centro de las especificaciones. Entonces observemos que aquí tenemos un área fuera de especificaciones. Aquí tenemos una relación entre CP y CPK. Aquí tenemos CPK y CP. El CP siempre en este caso es de 2, me mide la amplitud del proceso, y el CPK coincide con el CP porque está centrado, pero en la medida que mi proceso se va descentrando, si bien el CP se mantiene, el CPK se va haciendo más bajo hasta llega un momento que se hace negativo. ¿Por qué? Porque el proceso productivo, a pesar de que tiene poca amplitud, está totalmente descentrado. Entonces, en resumen, CPK mayor que 1 indica que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. CPK menor de 1, que el proceso está produciendo artículos fuera de las especificaciones. CPK de 0, que la media del proceso está fuera de las especificaciones y es el peor escenario posible. Nuevamente, el CPK se relaciona con capacidad de mi proceso y con no conforme o rechazo mi proceso y partes por millón. Entonces, los índices, hay que hacer algunas observaciones al CP y CPK. Los índices no tienen significado si el proceso está fuera de control. Entonces, el proceso debe ser capaz y controlado. Primero debe estar controlado y luego debe ser capaz. Este índice supone distribución normal, se debe calcular con suficientes datos, y si el proceso está bajo control, ambos índices está bajo control y centralizado, ambos índices son semejantes. El Infostat me hace una salida donde me muestra la media de mi muestra, el desvío estándar, los límites que tuvo que haber fijado, inferior y superior,
el valor Z asociado a las tolerancias y el valor, las proporciones fuera de especificaciones. En este caso tengo un 2%, en este ejemplo, fuera de especificaciones por debajo del límite inferior, y tengo un 2% por arriba del límite superior, para un total de un 4% de piezas fuera de especificaciones. Y también Infostat me va a dar el CP y el CPK. En este caso coinciden, quiere decir que el proceso está centrado. De hecho lo vemos porque lo inferior y superior es las proporciones fuera de especificación inferior y superior son parecidas, 2% y 2%. CPK y CPK son iguales, un proceso centrado, pero con mucha variabilidad. Vamos a ver un problema. Tenemos una fábrica de piezas de cartón que produce piezas de cartón donde el grosor es una característica importante en las láminas producidas, y el óptimo para un cierto tipo de lámina es de 5 milímetros con límites tolerables entre 4.2 y 5.8. Resumen, el proceso productivo de tener piezas de 5 milímetros de ancho con un intervalo entre 4.2 y 5.8. También hay una observación más, dice que el comprador rechazará los pedidos si más del 3% de las piezas, si el 3% o más de la pieza no cumple con las especificaciones. Entonces es interesante saber si mi proceso está cumpliendo o no con lo que pide de rechazo el fabricante, el comprador. Vamos a verificar la calidad de un lote con 120 láminas que se midieron al azar, se tomaron al azar 120 láminas, se midieron su grosor y se verifica si el lote cumple con lo requerido. Si yo tengo 120 mediciones, los voy a colocar en una sola columna con 120 filas. Esto lo voy a llevar a Infostat. Aquí tengo las 120 filas, aquí vemos los 120 registros ordenados en una sola columna, el orden no importa. Y esto es tan sencillo como que me voy a aplicaciones, control de calidad, capacidad del proceso, CP y CPK, la columna es milímetros, le digo aceptar, y importante definir, ya lo tenía grabado, definir los límites. Dijimos que los límites en este ejemplo eran 4.2 y 4.2 y 5.8. Le doy a aceptar. Inmediatamente tengo la salida de Infostat que me dice que tengo una media de 4.89, está por debajo de 5, levemente por debajo de 5. Tengo un desvío estándar de 0.33 y el límite inferior que fijé era 4.2 y 5.8. Me da los valores Z asociados a esta distribución, a los límites de esta distribución, y me hace una probabilidad que me dice que en mi lote la probabilidad de encontrar piezas fuera de especificaciones en mi lote, no en la muestra, es del 2%. Pero fíjense que en esto tengo 1.7. Espero tener un 1.7 de piezas fuera de especificaciones y 0.2% de, 0.2% de piezas por arriba. O sea, la mayoría del descarte va a estar por debajo. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo, tengo una media que está por debajo de la especificación, que era 5. Y lo importante, miro el CP y el CPK. Tengo un CP de 82. Es un CP que requiere que mi proceso productivo se mejore, y tengo un CPK de 0.70, que quiere decir que además de que tengo problemas con la variabilidad, tengo problemas con el centro, porque el CPK es más pequeño que el CP, tengo problemas con el centro, estoy en un proceso descentrado, y aparte de eso tengo un proceso fuera de especificaciones. Aún así, este proceso
teóricamente podría vender porque el fabricante me aceptaba hasta el 3% de defectos y aquí tengo 2% de defectos. Pero CP y CPK me están diciendo que mi proceso tendría que ser mejorado. Muchas gracias.